¿Se oye? Me toca presentar, que podría haber dicho, se tiene que presentar solo, o sea, no. La verdad que es que me apetece presentarlo porque quiero además hacer públicamente mi agradecimiento. Tengo aquí a mi izquierda los dos vocales del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, Lourdes Ruiz Cabello y Manolo Gutiérrez. Lourdes, letrada del SAS, un cuerpo fabuloso. Los letrados del Servicio Andaluz de Salud, sobre todo lo vemos porque la mayor parte de los recursos que tenemos, casi un 50% de los recursos del tribunal son del Servicio Andaluz de Salud. Y yo lo puedo ver de primera mano con el caso de Lourdes, que desde el principio empezamos las dos juntas del tribunal. El tribunal éramos las dos, estuvimos las dos durante 4 años, de 2011 a 2015, era órgano unipersonal. Y la verdad que si no llega a ser por la valía y el conocimiento jurídico y sobre todo en contratación que ha tenido Lourdes, hubiera sido imposible empezar a funcionar el tribunal. Manolo lo conocí en otra etapa, que la etapa de letrada de Agricultura, ya en la etapa final, la Consejería de Agricultura, y la verdad que como jefe de servicio de contratación, Lourdes decía, ¿tú tienes un olfato? Digo, no un olfato, pero la verdad que sí, quizás la trayectoria, al haber estado como letrada en distintos sitios, sí tuve la suerte de detectar la valía jurídica, pero también a nivel personal de Manolo, con lo cual quiero agradecer expresamente, porque de verdad que para mí es importante el trabajo que a diario están desempeñando, que no es fácil. Esta en el tribunal no es fácil, no por trabajar conmigo, que ya no es fácil, por aguantarme, que es complicado, pero sobre todo porque es un trabajo de día a día, un recurso, otro recurso, los plazos, metiendo prisa con los plazos que tenemos que resolver en 5 días y que hay que resolver en 5 días y que estamos cumpliendo el plazo, y la presión es mucha. Quiero agradecer a todo el equipo, aquí está Manolo y Lourdes, pero quiero agradecer a Pablo. Pablo es otra pieza clave en el tribunal y me ha ayudado en la realización ha sido posible hacer las jornadas con su ayuda este año. Quiero agradecer a José, África creo que no está, Carmen no está, pues tampoco somos muchos. En el tribunal puedo decir los nombres de todos, de los técnicos, por lo menos José, África, Álvaro, que es de las recientes incorporaciones, Fernando creo que ya se ha ido, a Susana, también la secretaria del tribunal. Y no sé si, y bueno, luego todo el cuerpo de auxiliares, Conchi, María Ángeles, Rocío, que esos somos los miembros del tribunal. Actualmente estamos 10 personas, 12 personas, como nuestros interinos. Son muy buenos y han aprobado la oposición, ya le queda el último examen. Espero que se puedan quedar, pero si se tienen que ir, yo estoy encantada porque van a aprobar la oposición. Y entonces quería agradecer, de verdad, yo creo que al presentar a Manuel no quería ocuparle su tiempo y decir, María José, cállate ya que nos toca a nosotros, sino porque es verdad que a lo mejor no se ven. A mí me habéis visto estos días en la jornada, hice la presidenta del Tribunal de Contratos, pero el tribunal no es nada sin los vocales y sin el resto del equipo. No es nada el tribunal, porque el trabajo de las resoluciones día a día, la tramitación, medidas cautelares, el tema de toda la tramitación de las alegaciones, eso es una labor que, bueno, ardua y sobre todo sujeta a unos plazos imposibles y que gracias a ello el tribunal está funcionando. Así que nada, el turno de palabra vosotros como tengáis distribuido. Muchas gracias, María José, por tus palabras. La verdad es que son ya 6 años en el tribunal, un trabajo, una convivencia muy cercana, muy intensa profesionalmente. Empezamos, como ella ha dicho, ella y yo, y bueno, y otra persona más, una auxiliar. Y bueno, el tribunal ha ido creciendo, somos actualmente creo que 12 personas los que conformamos el tribunal, y bueno, también creo que el trabajo y los resultados son satisfactorios porque el equipo está muy cohesionado, somos un gran equipo de trabajo y bueno, obviamente sin cada uno de ellos el trabajo y los resultados no serían los que son. No me quiero detener más porque ya María José ha resumido muy bien lo que es el tribunal y quienes lo componemos. Yo quería centrarme en doctrina. He traído un PowerPoint, a ver si... Sí.
Bueno, como ya saben, la doctrina del tribunal pues, se publica en las memorias anuales. También hay un manual práctico sobre el recurso especial que recoge doctrina del año 2012 a 2016, que ha sido editado por el IAP, y por tanto yo me voy a referir básicamente en esta intervención a doctrina o a criterios acuñados por el tribunal en el año 2017 y algunos también en el año 2016. Algunos de estos criterios son novedosos como consecuencia de la aplicación de las nuevas directivas sobre contratación pública, otros son menos novedosos, pero realmente son una constante en los recursos que se plantean ante el tribunal, y también brevemente querría referirme a algún otro criterio que ha podido experimentar cierta modulación en su tratamiento jurídico desde el principio hasta ahora. Antes de empezar, sí quería insistir en que, si bien existe una amplia base doctrinal fruto de esta creciente vía especial de impugnación, lo cierto es que la casuística es inmensa. ¿Qué significa esto? Pues que hay que atender a las circunstancias de cada caso concreto. Por tanto, lo que en ocasiones pudieran parecer soluciones jurídicas distintas ante supuestos sustancialmente iguales, en realidad son soluciones que atienden a las singularidades de cada controversia. Lo digo porque es frecuente que tanto en los recursos como en los informes de los órganos de contratación a los recursos se invoquen resoluciones del propio Tribunal Andaluz o de otros tribunales de recursos contractuales que amparan de alguna manera sus alegaciones, y no siempre esa resolución solventa la situación, porque, reitero, la casuística es enorme. Eso se puede apreciar no solamente en la doctrina de los tribunales, sino también en las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, mi intervención la voy a dividir en tres apartados fundamentales. La motivación de actos y decisiones en materia contractual, que me parece importantísimo. El tema también de la impugnación indirecta de los pliegos con ocasión de recursos contra actos posteriores como la adjudicación. Y, finalmente, aunque parece una cuestión muy simple, pero genera mucha litigiosidad, es el carácter vinculante de los pliegos también para los órganos de contratación. Aquí haré referencia, si me da tiempo, a jurisprudencia europea. Respecto a la motivación de decisiones y actos en materia contractual, como ya saben, son muchísimos los supuestos en los que el ordenamiento jurídico exige a los órganos de contratación motivar sus decisiones tanto en la fase previa de preparación del contrato como en la fase de adjudicación. Sirvan de ejemplo la justificación de la elección del procedimiento, de los criterios de adjudicación, la justificación de las necesidades y fines que satisface el contrato, la tramitación de urgencia, la elección del negociado como procedimiento excepcional frente al abierto o al restringido, la propia motivación de los actos de exclusión y de adjudicación ya durante la fase de adjudicación del contrato, etcétera, ¿no? Yo me voy a referir a dos supuestos muy concretos de la fase previa de preparación de los contratos. Uno de ellos, muy novedoso, es el de la justificación de la no división del objeto del contrato en lotes. Ya en nuestras resoluciones venimos manteniendo que si bien la regla general en nuestro ordenamiento jurídico ha sido la unidad del objeto, de manera que lo único que había que motivar precisamente era su fraccionamiento en lotes, así está establecido en el artículo 86 del todavía vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, este panorama cambia radicalmente con la Directiva 2014/24, que ya en su considerando 78 establece que la contratación pública debe de adaptarse a las necesidades de las pymes y que, por lo tanto, para favorecer la concurrencia, procede a animar a los poderes adjudicadores a dividir grandes contratos en lotes. Por tanto, el artículo 46, apartado primero de esta directiva, establece que si el órgano de contratación se aparta de la regla general y decide no dividir, deberá motivar esta decisión bien en los pliegos, bien en un informe escrito al que se refiere la directiva en su artículo 84, que es un informe en el que queda documentado el desarrollo de todo el proceso de adjudicación. Este precepto venimos indicando en las resoluciones del tribunal que, al contener un mandato claro, preciso y que no admite ningún tipo de interpretación, goza de efecto directo en nuestro ordenamiento jurídico desde el 18 de abril de 2016, fecha en la que venció el plazo de transposición de la Directiva 2014/24, y este efecto se mantendrá hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el 9 de marzo de 2018, Ya esta ley, en su artículo 99, transpone el contenido del artículo 46 de la directiva.
En las resoluciones del Tribunal hemos establecido como criterios válidos para dividir el objeto del contrato el de la propia naturaleza, es decir, que el objeto por sí mismo sea susceptible de división. También puede establecerse la división atendiendo al volumen, a criterios geográficos, a criterios funcionales, incluso caben lotes por umbrales o franjas económicas. Yo les remito a un informe muy ilustrativo al respecto de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, el informe 19/2014, donde aborda este tema con mucha más amplitud. En cuanto... Vamos a ver el siguiente. Vale. Por lo tanto, insisto, la regla general ha de ser la división y, si no, habrá de motivarse la no división. La directiva establece que esta motivación de la no división se incorpore a los pliegos. No obstante, el artículo 99 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público establece que esta motivación deberá de incorporarse al expediente y no necesariamente a los pliegos. Pero, en cualquier caso, la motivación ha de ser previa y todos los licitadores han de tener la posibilidad de conocerla antes de presentar su oferta. Casuística del Tribunal, que es lo que yo creo que es relevante, ¿no? En la resolución 325/2016, el objeto del contrato era un servicio de control de acceso e información de usuarios de 2 centros hospitalarios de 2 localidades distintas de una misma provincia. En este caso, a la vista del recurso planteado, el Tribunal entendió que, en efecto, el objeto del contrato era susceptible de división atendiendo al criterio geográfico. Era el mismo servicio, pero a prestar en 2 hospitales distintos de 2 localidades diferentes. En este caso, el órgano de contratación no había dividido, no había motivado la no división y se entendió que había infringido el artículo 46, apartado primero de la directiva, sin que, y esto es lo relevante, la falta de justificación de la no división en los pliegos o en el expediente de contratación pudiera ser suplida por los argumentos que esgrimía el órgano de contratación en el informe al recurso, porque la motivación, como he dicho anteriormente, ha de ser previa y todos los licitadores han de tener la posibilidad de conocerla antes de presentar su oferta. En este caso, el Tribunal estimó el recurso, anuló la licitación a fin de que el órgano de contratación motivara la decisión de no dividir o, en su caso, aprobase nuevos pliegos, dividiendo ya el objeto del contrato en función de criterios geográficos. En la resolución 147/2017 era un supuesto parecido, era el servicio de impresión de títulos y de aplicaciones informáticas para la gestión de títulos universitarios, promovido por una universidad andaluza. En este caso, también el recurrente esgrimía que el objeto del contrato era susceptible de división en 2 lotes, el lote del servicio de impresión y el lote del servicio de aplicaciones informáticas para la gestión de los títulos. El órgano de contratación se oponía a estos argumentos y esgrimía para no dividir razones relacionadas con la onerosidad técnica del contrato, que se socavaba la ejecución adecuada del mismo, pero el Tribunal también entendió, como en el caso anterior, que el objeto del contrato era susceptible de división atendiendo a criterios funcionales, que no se había motivado la no división y que obviamente se había infringido el artículo 46, apartado primero de la directiva. No obstante, hay otro supuesto, el de la resolución 203/2017, que aquí el recurso sí fue desestimado. Se trataba de un arrendamiento con opción de compra de camas para la UCI y de camas de hospitalización de pacientes con destino todas a un mismo centro hospitalario. En este supuesto, el recurrente esgrimía que el objeto del contrato era susceptible de división y que no se había justificado la no división y que se estaba, por tanto, restringiendo injustificadamente la concurrencia. El Tribunal entendió que, en efecto, el objeto del contrato, atendiendo a su propia naturaleza, era susceptible de división, pero que, en este caso, sí existía motivación de la no división, se había incorporado al expediente y, además, el Tribunal la consideró suficiente y adecuada a la Directiva 2014/24, toda vez que se esgrimían, entre otros motivos, razones de operatividad en la gestión del contrato, ya que al unificarse en un único proveedor el régimen de garantía, repuesto y mantenimiento, ello facilitaba la ejecución del contrato y, a su vez, también, al ser un único proveedor, se facilitaba el uso de esos bienes que provenían de él por parte del personal sanitario y auxiliar del hospital.
Por lo tanto, y como conclusión en esta materia, simplemente insistir que es una medida, la de la división en lotes, establecida por la directiva como modo de favorecer la concurrencia y participación de las pymes, que el propio artículo 1 de la nueva ley ya establece entre el objeto y finalidad de la ley que debe de facilitarse el acceso de las pymes y que, por lo tanto, si el órgano de contratación decide apartarse de la regla general, que es la división, tiene que motivar adecuadamente las razones que aconsejan no dividir el objeto. Es decir, esta motivación ha de ser una motivación adecuada ad hoc, que contemple las circunstancias concretas y no vale una motivación genérica, abstracta, formal, que se limite pues, prácticamente a reproducir los criterios que ya se contienen en la directiva o en el propio artículo 99 de la Ley de Contratos nueva. Otro de los supuestos en los que el ordenamiento jurídico exige también la motivación de las decisiones de los órganos de contratación es en el caso de las necesidades y fines que satisface el contrato. Esto no es nada nuevo. La definición previa de las necesidades y fines que satisface el contrato es una exigencia del artículo 1 del texto vigente y también del artículo 1 del texto legal nuevo, hasta el punto que el artículo 22 del texto actual y el 28 del texto nuevo establecen que esas necesidades deben ser determinadas con precisión. ¿Y por qué digo esto? Porque, como en el caso de los lotes, la justificación de las necesidades y fines ha de ser una justificación concreta y precisa, no vale una justificación genérica, que es frecuente verla en los expedientes de contratación. ¿Y por qué? Pues sobre todo es importante esta justificación, siempre es importante, pero sobre todo en aquellos casos en los que la propia definición del objeto del contrato o de sus especificaciones técnicas pudiera conllevar una restricción de la concurrencia. De hecho, si las necesidades se motivaran más y mejor, se reduciría la litigiosidad. Incluso yo diría que el número de recursos que se estiman en el tribunal descenderían, sobre todo, insisto, en aquellos casos en los que la propia definición del objeto o de sus especificaciones técnicas objetivamente pudiera conllevar una restricción de la concurrencia. Como ya saben, en esta materia el tribunal invoca siempre el artículo 117, apartado segundo del texto vigente, cuyo contenido se ha traspuesto prácticamente en el artículo 126 del texto nuevo, y esta prescripción o este precepto lo que viene a indicar es que las prescripciones técnicas deben permitir el acceso de los licitadores en condiciones de igualdad y no pueden crear obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la concurrencia. Bueno, ya en cuanto a casuística, bueno, todo esto que lógicamente estoy exponiendo está incorporado a la doctrina de todas estas resoluciones, ¿no?, a las que me estoy refiriendo. Concretamente, sobre prescripciones técnicas restrictivas de la concurrencia hay bastantes resoluciones. Yo he resaltado en el PowerPoint la resolución 295-2016 y otra ya más reciente, la 203-2017, que resumen muy bien la doctrina del tribunal, que en este punto es coincidente con la del Tribunal Central y con la del resto de tribunales de recursos contractuales. En estas resoluciones se viene a indicar que es el órgano de contratación el que, conocedor de las necesidades que demanda la Administración y conocedor también del mejor modo de satisfacerlas, debe definir el objeto del contrato atendiendo a estos parámetros, sin que la discrecionalidad de que goza a la hora de definir la prestación pueda ser sustituida por la voluntad de los licitadores y sin que la mayor o menor apertura de un contrato público a la concurrencia implique en todo caso una vulneración de los principios de libre concurrencia y de igualdad de trato, siempre y cuando, y esto es lo importante, encuentre su fundamento adecuado en las necesidades y fines que satisface el contrato. Por tanto, para poder aplicar esta doctrina es fundamental que esas necesidades o fines que satisface el contrato estén determinadas con precisión en los expedientes de contratación. Recientemente, hace un mes prácticamente, el Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una sentencia, la sentencia de 10 de noviembre de 2017, que viene un poco a recoger también esta doctrina. La sentencia se refiere a unos criterios de solvencia concretamente, pero su doctrina o su criterio puede ser igualmente aplicable a las especificaciones o a las prescripciones técnicas. Dice el Tribunal General que el órgano de contratación o los
poderes adjudicadores gozan de una amplia libertad de apreciación a la hora de definir los elementos que deben de tenerse en cuenta para la adjudicación de los contratos, siempre y cuando respeten los principios de igualdad y de proporcionalidad. En este caso, la sentencia analizaba si unos determinados criterios de solvencia eran excesivos y, por tanto, podían restringir artificialmente la concurrencia. No obstante, el tribunal, analizando el supuesto, llegó a la conclusión de que, si bien comportaban unas exigencias muy elevadas de solvencia, pero esos criterios eran adecuados, eran medio adecuado y necesario para la consecución de los fines perseguidos por la entidad contratante y, además, estaban objetivamente justificados. Insisto, la motivación es fundamental. En todos los casos en los que la norma autoriza apartarse de la regla general, sin una motivación adecuada, es muy difícil que prospere supuestos de restricciones de la concurrencia que pueden considerarse artificiales o el supuesto al que antes me he referido de que el contrato no esté adecuadamente dividido en lotes. Con base en la doctrina que acabo de exponer, el tribunal ha desestimado recursos contra pliegos en los que el órgano de contratación exigía unas prescripciones técnicas concretas para los bienes, porque estaba objetivamente justificada esa necesidad. O, por ejemplo, en el caso de medicamentos, el tribunal ha desestimado recursos en los que los recurrentes esgrimían una forma de presentación del medicamento concreto y se oponían a la que el órgano de contratación había considerado necesaria. En este caso eran sueros, se había pedido como forma de presentación en los pliegos las bolsas de plástico y los recurrentes esgrimían que también tenía que haberse previsto en los pliegos las botellas de vidrio y las botellas de plástico semirrígido. El órgano de contratación había fundamentado adecuadamente la necesidad de que fueran bolsas de plástico y se entendió que pese a poder existir una restricción de la concurrencia, estaba objetivamente justificada. Y no sé cómo voy de tiempo, María José, te lo digo porque me estoy extendiendo. Tengo aquí la doctrina sobre las marcas, quizá me la voy a saltar porque es que... Disfruta. También quería hablarles sobre la impugnación indirecta de los pliegos. Esto no es una materia nueva, pero sí ha podido experimentar, sobre todo en otros tribunales, aunque yo me voy a centrar en el Tribunal de Andalucía, se ha podido experimentar cierta modulación en su tratamiento jurídico. Como ya saben, los pliegos son ley entre las partes, por tanto, una vez que son aceptados por los licitadores cuando presentan su oferta y no son impugnados en plazo, se convierten en actos firmes y consentidos y ya no es posible denunciar ningún vicio o irregularidad en los pliegos una vez concluido el plazo legal de impugnación o con ocasión del recurso contra un acto posterior. Esta doctrina, que es clarísima tratándose de vicios de anulabilidad, plantea más problemas cuando el vicio es de nulidad de pleno derecho, y aquí sí se puede apreciar cierta modulación en el tratamiento jurídico de la materia en la doctrina de los tribunales de recursos contractuales, que ha ido desde una admisión condicionada del recurso indirecto al cumplimiento de ciertos requisitos concurrentes hasta una posición mucho más restrictiva que sostiene la inatacabilidad del pliego una vez transcurrido el plazo legal de impugnación, aun cuando en el mismo concurra vicios de nulidad. Esta posición más restrictiva tiene su apoyo en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en doctrina de algunos tribunales superiores de justicia, como el de Madrid o el de Galicia. Podemos decir que, en cambio, la doctrina del Tribunal de Andalucía ha experimentado menos evolución, es decir, ha sido una doctrina más uniforme. Ya en el año 2015, en todas las resoluciones que se citan aquí en el PowerPoint, el tribunal entendió que para que se pudieran anular cláusulas de un pliego con ocasión de un recurso posterior contra la adjudicación del contrato, tenían que concurrir tres requisitos: que el vicio del pliego fuera de nulidad de pleno derecho, que la declaración de nulidad del tribunal fuera congruente con la pretensión del recurrente y que el vicio de la estipulación del pliego consistiera precisamente en que se concedía al órgano de contratación una libertad ilimitada durante la tramitación del procedimiento, de forma que, para poder garantizar la legalidad del procedimiento, no fuese suficiente con anular el acto impugnado, pues a la hora de dictar el que debiera de sustituir al anulado, el órgano de contratación seguiría teniendo una libertad ilimitada
para decidir en detrimento del principio de igualdad de trato. No obstante, este criterio, posteriormente, en el mismo año 2015, el Tribunal comenzó a aplicarlo de modo más restrictivo y entendió que además de estos 3 requisitos tenía que concurrir otro requisito adicional, y es que ese vicio tan grave de nulidad no se deduzca de manera clara e indubitada de la redacción de los pliegos, sino que se ponga de manifiesto durante la tramitación del procedimiento. ¿Y por qué este criterio más restrictivo? Nos dimos cuenta de que, sobre todo cuando se impugnaban criterios de adjudicación de los pliegos, en recursos contra la adjudicación, pues... nos dimos cuenta de que a veces, no sé lo que pasa, porque es importante que veamos. Bueno, realmente, como exponente de esta posición más restrictiva del Tribunal es la resolución 422/2015. A partir de esta resolución, este criterio ya se ha ido manteniendo en el tiempo. En este caso, el Tribunal consideró que si la redacción del pliego es clara e indubitada, de manera que la supuesta ilegalidad del criterio puede deducirse de la lectura del pliego, en este caso, el vicio del pliego tiene que ser atacado en el plazo legal de impugnación de los pliegos. Y es que, claro, decía la resolución, en caso contrario se está dejando al albur de los licitadores la elección del momento procedimental en que resulta procedente deducir los vicios de nulidad de los pliegos, pudiendo darse la circunstancia de que un licitador, una vez concluida la licitación, impugne la adjudicación por la única y caprichosa razón de no haber resultado adjudicatario. De hecho, era el supuesto que se planteaba en esta resolución y el supuesto que se planteó en otras resoluciones posteriores. Esta posición más restrictiva es perfectamente compatible con la posición que mantiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 12 de marzo de 2015, la sentencia de Vigilo. Lo que pasa es que el criterio de esta sentencia hay que interpretarlo a sensu contrario. En esta sentencia el Tribunal viene a decir que la aplicación efectiva de las directivas de recursos exige que un licitador razonablemente informado y normalmente diligente que no pudo comprender las condiciones de la licitación hasta el momento en que el poder adjudicador, tras valorar la oferta, le comunica los motivos de su decisión, pueda interponer un recurso contra la legalidad de la licitación hasta la finalización del plazo del recurso contra la adjudicación. Es decir, a sensu contrario, si el licitador con normal diligencia puede comprender las condiciones de la licitación en el momento en el que los pliegos se aprueban y publican, es en este momento cuando tiene que impugnar los pliegos y, transcurrido el plazo, el pliego ya se convierte en un acto inatacable. Esta posición se ha visto ya reforzada en doctrina del año 2017, en bastantes resoluciones dictadas a lo largo de 2017. He señalado en el PowerPoint la resolución 196/2017, donde, repito, el criterio se refuerza ya con doctrina del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo viene sosteniendo que podría resultar contrario a las exigencias de la buena fe que un licitador acepte los pliegos de una licitación y luego, al no resultar adjudicatario, impugne la adjudicación esgrimiendo que los pliegos que aceptó son contrarios al ordenamiento jurídico. Es más, dice el Tribunal Supremo, esta doctrina también puede resultar aplicable cuando los vicios del pliego son de nulidad, porque la acción de nulidad frente a los pliegos siempre debe dejar a salvo el principio de buena fe y el principio de seguridad jurídica, cuya preservación tiende a la firmeza de los actos para quienes lo hayan consentido. Ya para terminar, si me quedan 5 minutos por lo menos, sí quería insistir en una cuestión que es muy simple, es muy fácil a simple vista, pero genera después mucha litigiosidad. Los pliegos son ley entre las partes, obviamente para los licitadores, pero también para los órganos de contratación. Es decir, el órgano de contratación redactor de las cláusulas de un pliego, en el momento en el que aprueba el pliego y publica el mismo, ya no puede apartarse de ese contenido. Hay una sentencia relativamente reciente del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de junio de 2016 que viene a abordar esta materia. Dice esta sentencia que si la entidad contratante, que en este caso era la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, dice si la entidad contratante no se hubiera atenido a las condiciones que ella misma había fijado en los documentos de la licitación, habría vulnerado el principio de igualdad de trato. Y es que, esto es lo que dice el tribunal y es lo relevante, el órgano de contratación, al definir las condiciones de la licitación, se autolimita en el ejercicio de su facultad de
apreciación y ya no puede apartarse de ese contenido respecto a un licitador concreto, puesto que entonces estaría vulnerando el principio de igualdad de trato respecto a los demás, ¿vale? La casuística del tribunal en el año 2017 ha sido tremenda, en una cuestión simple, pero se ha planteado muchísima litigiosidad. También hay que decir que en algunos casos, precisamente esta sentencia del Tribunal General se ha aplicado para desestimar los recursos y entender que la actuación de los órganos de contratación era conforme a derecho, pero en otros casos sí hemos tenido que anular la decisión del órgano de contratación porque se había apartado del propio contenido de los pliegos que él mismo había aprobado. Si tengo tiempo, cito dos resoluciones, una estimatoria y otra desestimatoria. Venga, me lo debe. Sí. Bueno, solamente para que sepan que hay de todo, hay una resolución donde se estimó el recurso, la 228/2016, en este caso era un servicio de mantenimiento de equipos electromédicos. Ocurría en este caso, que la oferta adjudicataria no había incluido el mantenimiento integral de todos los equipos que estaban relacionados en un anexo del pliego y cuyo mantenimiento era obligatorio según ese anexo. El órgano de contratación, en el informe al recurso, esgrimía que algunos de estos equipos no eran necesarios para dar la cobertura asistencial realmente existente. Y claro, lo que se planteó el tribunal en estos casos es que esa apreciación tenía que haberla hecho el órgano de contratación no en el informe al recurso, sino a la hora de confeccionar ese anexo, a la hora de aprobar el pliego con ese contenido, porque una vez que el pliego fue aprobado y publicado ya no podía apartarse de ese contenido, en beneficio en este caso de la oferta adjudicataria y en perjuicio del resto de licitadores que sí habían cumplido con el tenor de los pliegos. Y ya por terminar, cito como ejemplo de desestimación del recurso la resolución 194/2017. En este caso era muy simple, la oferta recurrente se había presentado en sobres no cerrados, la mesa de contratación la había excluido porque infringía no solamente las normas de las contractuales, sino también las normas de los pliegos relativas a la forma de presentación de la oferta. En este caso el tribunal desestimó el recurso, entendió que la exclusión de la mesa era correcta porque el principio de igualdad de trato supone que todos los licitadores deben poder conocer con claridad las condiciones de la licitación, pero también implica la imposibilidad de modificar esas condiciones en favor de un licitador concreto y en perjuicio del resto. Bueno, lo dejo aquí. Si alguno tiene interés en seguir conociendo casuística, este PowerPoint se lo puedo hacer llegar a través del IAP ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Pásame una botella de agua, y un vaso. He visto que no me equivocaba cuando decía que el equipo era bueno. Escuchando a Lourdes ya sabéis. Venga, ahora Manolo. Tenía que haber empezado yo antes, porque me ha puesto el listón altísimo. Te quedan 20 minutos, Eso. Manolo. Sí, yo sé que tú ya estoy con el tiempo siempre, ya me conoces. Si soy capaz de salirme de aquí, Tenemos claro. aquí el director del IA que para la clausura y no podemos hacer esperar. Ay. Ya, espérate. Aquí, escape. Ahora. F5. ¿La pantalla completa? Sí, pantalla completa. No tenemos informático en el tribunal, pero yo sirvo para todo. Espérate, Es que le dio aquí. Es que esto está aquí. Oye, F5. Ahora. Espérate, ¿dónde se le da aquí para que salga la pantalla completa? Es que estoy aquí arriba. Aquí. Ahí. Espera. Aquí. En vista, no todo. Ahí. Pantalla completa. Nota la pantalla completa. Para modo presentación. Sí. Ahí va. Pues, ¿se me oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, María José. Y sin más dilación, como dicen los políticos, pasamos a la exposición. Yo voy a exponer algunos supuestos relacionados
con la impugnación de la exclusión. Por ser la exclusión, quizás el acto dentro de la contratación más duro para un licitador, ¿no? que lo limita ya y lo elimina del procedimiento. Vamos a ver exclusiones relacionadas con la presentación de la documentación, con la capacidad del empresario, con la solvencia de las entidades licitadoras, por deficiencias en la subsanación de la documentación de los requisitos previos, relacionadas con el requerimiento del artículo 151.2 de la documentación que se le exige, aquellas por no justificar la viabilidad de las ofertas incursas inicialmente en presunción de baja anormal o desproporcionada, y si me da tiempo, que no me dará, algunos otros supuestos de interés que me gustaría que conociera, y de todas formas esto se va a poder colgar, ¿no? En cuanto al primero de los casos, la resolución 22/2017, el litigio versaba sobre errores en la confección del DEUC, ¿no? Documento nuevo. Estimó el tribunal, en virtud del principio de concurrencia y proporcionalidad, que no se consideraba acorde a derecho la exclusión por errores de carácter meramente formal, lo que se suele denominar el criterio jurisprudencial antiformalista. En la 193, algo que suele ocurrir mucho y sigue ocurriendo, que es que se presenta la proposición en un registro no previsto en el anuncio y, lógicamente, cuando llega al registro que debe de llegar ya es tarde, ¿no? Esto a ver si con la nueva ley se resuelve y se solventa un poco, ya que existe la posibilidad de presentar en otro registro, pero realmente hasta ahora ha dado bastante recursos. En este caso, el principio de igualdad de trato imposibilita modificar a favor de un licitador las previsiones establecidas para la realización de una actividad simultánea para los demás. En cuanto a exclusiones relacionadas con la capacidad del empresario, vamos a ver aquellas en las que tienen que ver el certificado a que se refiere la Ley 3/2005 de incompatibilidad de altos cargos de la Junta de Andalucía, que da bastantes problemas. Por lo menos, no solo me los ha dado a mí estando como vocal del tribunal, sino ya los daba como presidente de las mesas de contratación cuando yo estuve en mi época de jefe de servicio de contratación. Como la mayoría sabemos, aunque no todos los licitadores, o quizás no está lo suficientemente claro o debería estar más explícito en los pliegos, que ese certificado no puede ser firmado por apoderado. El tribunal manifiesta que el órgano de dirección o representación competente a que se refiere el precepto citado de la norma andaluza no puede ser otro que el órgano que ostenta el poder de representación de la empresa conforme a sus estatutos sociales, pero nunca un apoderado que no tiene por qué formar parte de la estructura orgánica de la empresa y cuya representación es de carácter voluntario, hallándose limitada a aquellos actos para los que se encuentra expresamente habilitado para ello, de acuerdo con el poder que se le confiere. Que sí, que lo sabemos, pero que los licitadores suelen presentar este certificado muchas veces firmado por apoderado. Sería recomendable que en el modelo se especificase quizás el que no puede ser firmado por apoderado, porque presenta una litigiosidad que no sería necesaria. En las 77 y 78, dos más relativas al mismo problema, la ahora recurrente fue excluida de la licitación por estar firmado por apoderado. Sin embargo, existía contradicción entre el documento, entre el DEU, donde el firmante aparecía como apoderado, y el anexo 4.1, era un anexo más de los que tiene el pliego, que tienen bastante, donde esa misma persona figuraba como administrador solidario. Entonces, fue excluida porque estaba firmada por apoderado, pero el tribunal entendió que había una cierta ambigüedad, porque por un lado aparecía como apoderado y por otro lado como administrador solidario. Entendió el tribunal que, teniendo en cuenta que el anexo 4D, que es el que recoge ese certificado
tenía que estar suscrito por el órgano de dirección, representación competente de la empresa y que el administrador solidario tiene la condición de tal, la mesa, entendió el tribunal, antes de excluir a la recurrente, debió darle la posibilidad de aclarar aquella contradicción, haciendo uso para ello de la facultad que le confiere el artículo 82 del texto refundido, que hace un rato hizo referencia Manolo. En las relacionadas con la solvencia de las entidades licitadoras, en la resolución 7 del 2017 y 262 y 305 del 2016, fueron de las últimas, en relación con la solvencia económica y financiera, la recurrente denunciaba el haber sido excluida porque no quedaba acreditado a juicio de la mesa el que las cuentas anuales aportadas por ella fuesen las realmente depositadas en el registro mercantil. Pensar que a partir de la redacción de la nueva redacción del 11.4 del reglamento del contrato de las administraciones públicas es recurrente en los órganos de contratación, quizás más de lo normal, pero bueno, el órgano, como ya hemos dicho, tiene libertad para exigir los criterios de solvencia que entienda necesarios, ¿no? El recurrir a las cuentas anuales depositadas, ¿no? El tribunal desestimó los recursos al entender que el depósito de las cuentas anuales no es una simple actuación formal que se cumpla con el acto de presentación y entrega al registro mercantil, sino una actuación de carácter sustantivo que exige el cumplimiento de unos trámites internos por parte del registro, ¿no? De tal forma que cuando el órgano en los pliegos requiere que las cuentas, además de presentadas, estén depositadas, exige una condición añadida de fehaciencia. Esto es la seguridad jurídica que supone que las cuentas estén no solo presentadas, sino depositadas, con lo que ello conlleva. En la 151 del 2017 y 242 y 273 del 16, respecto a la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental, entiende el tribunal que, por principio, no existen restricciones para integrar la solvencia con medios externos, aun cuando hubo al principio una doctrina de que si eran actos personalísimos de las empresas, pero entendemos nosotros y entiende el resto de los tribunales que de inicio no hay restricciones para poder integrar la solvencia con medios externos, incluso en este caso, siempre que se acredite la efectiva disposición de esos medios. Su disposición no se presume ni en el caso de los grupos de empresas, ¿no? No siendo suficiente la pertenencia a un mismo grupo empresarial, a pesar de que ambas empresas tengan en común la pertenencia a unos mismos socios o dueños. No es suficiente pertenecer a un grupo de empresas, sino hay que justificar y acreditar que se tiene la efectiva disposición de los medios externos para la ejecución del contrato. ¿De acuerdo? Eso lo podéis ver en la 273 del 2016 y la 151 del 2017. En cuanto a exclusiones por deficiencia y la subsanación, en el 2017 ha habido diversas resoluciones que han abordado las cuestiones relacionadas con esta temática. Cabe destacar la relativa a las exclusiones por no subsanar en plazo concedido para ello, en un caso por presentarse fuera de plazo ante el registro a través de una empresa de mensajería, eso sabéis qué pasa. En otro caso, igual, pero se presenta por un lado a través de la empresa de mensajería y por otro lado a través de otro registro. Pero en los dos supuestos llega fuera de plazo. En cualquiera de estos casos, como ya hemos dicho anteriormente, el tribunal no puede, afirmó que el principio de igualdad de trato imposibilita modificar a favor de uno las normas que son para todos. También cabe destacar los supuestos en los que el tribunal ha entendido que se ha excluido indebidamente al no haberse concretado la documentación que se debía de subsanar según el artículo 81.2 del Reglamento General del Contrato de Administraciones Públicas o el requerimiento ser incompleto. En los órganos de contratación y sobre todo los miembros de la mesa, quien redacte el documento el requerimiento que se le hace al órgano al licitador, debe ser extremadamente cauteloso a la hora de no solo
calcar o exponer o relatar todo lo que dice el pliego en cuanto a la solvencia que hay que acreditar, sino exponer por qué determinados documentos que ha presentado entiende el órgano de contratación o la mesa en este caso que no son o que no acreditan lo que dicen que acreditan, ¿no? Exigiendo la necesidad de que por la mesa se conceda plazo de subsanación previo requerimiento de los concretos defectos o omisiones subsanables antes de proceder a la exclusión. Asimismo, es de reseñar el supuesto, todavía estamos en esto, de que una entidad es excluida por no acreditar la solvencia económica y financiera sin haberle concedido plazo de subsanación por defectos o omisiones. O sea, de plano la excluyeron, es la resolución 230. En este caso el recurso fue estimado al entender el tribunal que los defectos u omisiones que afectan a la documentación acreditativa del requisito del cumplimiento de los requisitos previos, artículo 146.1 del texto refundido, son por principio esencialmente subsanables. Por ello, y en aplicación de los principios antiformalistas y de proporcionalidad. En la 232-2017, el objeto de la controversia versaba sobre la subsanación de la documentación acreditativa de los requisitos previos del adjudicatario. O sea, era el que no había sido adjudicatario, recurría el que se hubiese admitido la oferta del que resultó adjudicatario. ¿Por qué? Porque subsanó la copia, el DNI, perdón, adjuntando copia con diligencia original de compulsa de otra administración pública, en este caso de un ayuntamiento. Eso sabéis todos, o sabemos, que es relativamente normal, sobre todo cuando se trata de empresas que están localizadas más lejos, en pueblos, que presentan la documentación compulsada por el ayuntamiento. En estos casos, la recurrente denunciaba que el pliego, en el apartado de documentación general, exigía que esos documentos tenían que ser originales o copias que tuviesen el carácter de auténticas o autenticadas conforme a la legislación vigente. Claro, como aquella copia del DNI no reunía este requisito, pues por eso presentó el recurso. Sin embargo, el tribunal señaló que tratándose del DNI, el propio pliego admitía compulsas administrativas, pero sin especificar la administración que debía expedirlas, ¿no? Desestimando la pretensión al entender proporcionada la actuación de la mesa al escoger entre las opciones posibles del pliego respecto al modo de presentación de la documentación la más favorable al principio de concurrencia y a su vez menos perjudicial para los intereses de la empresa que finalmente resultó adjudicataria. Por último, dentro de este grupo, la 155, el órgano de contratación excluye a la recurrente por considerar que para acreditar la garantía provisional en el aval que aporta no consta el visado acreditativo del previo bastanteo del gabinete jurídico. Parece, bueno, como sabéis, la mayoría de los casos ya no se exige garantía provisional, pero sí existen todavía determinados órganos de contratación que en función del contrato en cuestión sí exigen garantía provisional. En este caso fue excluida porque no aparecía la diligencia de bastanteo firmada y rubricada por el gabinete jurídico. El tribunal entendió que conforme al artículo 58 y al anexo 5 del Reglamento del Contrato de Administraciones Públicas es suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos del previo bastanteo, que en el texto del aval, como sabéis mucho, debajo del texto del aval, conste la asesoría jurídica correspondiente encargada de tal verificación, en este caso el gabinete jurídico, señalándose a sí mismo la provincia, fecha y número o código del citado bastanteo. En las relacionadas con el requerimiento al amparo del artículo 151.2, en este caso planteamos dos cuestiones que son colaterales a la exclusión, que bueno, aquí los recurrentes no combatían su exclusión, sino lo que combatían eran actos colaterales que traían causa de aquella exclusión. En la 125, el acto recurrido era el acuerdo de incautación de la garantía provisional
y en el 144 la incautación parcial de la garantía definitiva. Lo primero que se planteó el tribunal, que no fue pacífico, es si entendíamos que en este caso el acto en sí era susceptible o no de recurso, entendiendo que sí, conforme al artículo 42b, al entender que el acto objeto de recurso, las mencionadas incautaciones, pueden ocasionar un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, supuesto que queda contemplado en el invocado precepto a la hora de recoger los actos que pueden ser objeto de recurso. En la 125, en concreto, no tiene más importancia. Aquí se le estimó el recurso porque el no aportar la documentación que le requería el 151.2 no fue culpa del licitador, sino fue fruto de la inacción de la propia Administración. Era un tema relacionado con transporte, con el servicio de transporte, con lo cual entendió el tribunal que debería de no haberse excluido a la empresa por ello, estimando, por tanto, recursos. En las exclusiones por no justificar la viabilidad de las ofertas incursas inicialmente en baja normal desproporcionada, lo primero que nos llamó la atención, bueno, me llamó la atención y se lo comuniqué a ellas, es que prácticamente el 10%, quizás o algo más, de los recursos que se han presentado este año están relacionados con las ofertas inicialmente incursas en baja normal desproporcionada. Con lo que es un tema que ha dado bastante litigiosidad en este año, ¿no? Una incidencia mucho mayor que en las anteriores. En la TREI 239 el tribunal entendió que no era posible determinar la inviabilidad de una oferta o si esta era anormal o desproporcionada si cumple con los parámetros objetivos para su apreciación previstos en el pliego. Verás, si los parámetros existen y se cumplen, no existe oferta inviable, ¿de acuerdo? Bueno, pues a pesar de ello, que esto parece una obviedad, hemos tenido un par de recursos. 3, en un caso todavía más flagrante, ¿no? Y es que el recurrente consideraba que la oferta estaba inicialmente incursa en baja, normal o desproporcionada, a pesar de no haberse establecido parámetros objetivos para su apreciación. Con independencia de que se deba o no hacer eso, es el órgano de contratación que lo decide, si no hay parámetros, no hay baja normal, aunque la oferta se tira al suelo, ¿de acuerdo? En la 24/2017, el órgano de contratación, para apreciar si las ofertas estaban inicialmente incursas en baja normal o desproporcionada, había aplicado parámetros no previstos de forma clara y precisa en los pliegos, además de carácter subjetivo, interpretables por su parte, basándose en estimaciones que hizo de costes, consumo y beneficios. Lógicamente, el tribunal estimó el recurso afirmando que los parámetros para apreciar si una oferta es baja normal han de ser objetivos, ausentes de toda subjetividad, ¿no? Y han de figurar de forma clara y precisa en los pliegos. En las 69 y 97, el tribunal estimó los recursos porque entendió que la exclusión de la oferta por no justificar la viabilidad estaba insuficientemente motivada. En la 103/2017, el tribunal desestimó el recurso al apreciar que las justificaciones y argumentos esgrimidos por la recurrente para acreditar la viabilidad de la oferta deberían de haber sido más profundos al ser alta la desproporción respecto al presupuesto de licitación. Es decir, no es lo mismo justificar una baja, por la rapidez del 5% que una baja del 30%. Lógicamente, a mayor baja habrá que tratar de hacer una justificación por parte de la empresa que incurre en baja, una justificación más profunda. Algunos supuestos de interés, corriendo. Supuesto de solvencia que coincidía con la prevista en el 11.4. Lógicamente, con independencia de que a mí personalmente me parece excesiva la solvencia que se exige en el 11.4 para los casos en los que el pliego no recoja solvencia, este 11.4 ha originado que en muchos órganos de contratación les sea mucho más cómodo copiar el 11.4, ¿no? Bueno, pues en estos casos entiende el tribunal que la norma es la que ha establecido
el nivel de exigencia, con lo cual, a falta de lo que diga el órgano de contratación, sería proporcional, por decirlo a norma. Régimen jurídico, artículo 120. En el supuesto de que haya apariencia de que pueda existir, solo apariencia de que pueda haber subrogación, se está obligado a recoger la información que dice el 120. En un caso concreto, esta la hemos hecho hace muy poco, hemos llegado a decir, porque así lo pidió el órgano, el recurrente, y así lo entendimos, que debería de figurar que el anterior contratista se encuentra al corriente o no en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, debiendo arbitrar los órganos de contratación los mecanismos necesarios para ello. Esto va a ser de aquí a 3 meses, porque a partir del 9 de marzo esto ya ha quedado zanjado en el 130, en el que ya se establece que será el anterior contratista el que apeche o apechugue con lo dejado de pagar. Y por último, un caso que es interesante, que yo os recomiendo que os veáis, la 239, en las que se ha dado mucho en los ayuntamientos, que como me tocan mucho, en los ayuntamientos últimamente en los suministros de energía eléctrica que conllevan además suministro de luminaria tipo LED y con objetos de que les salga lo más económico posible el implantar luminaria LED por el ahorro de energía, pues se buscan hacer un contrato con una empresa de consultoría y esa empresa no solamente los asesora en el pliego, sino los asesora también en la mesa de contratación. Bueno, ese informe externo sí es lícito si se establece en el pliego, pero con la condición de que la mesa no lo puede aceptar sin más, sino debe de realizar al menos una valoración crítica que exteriorice las razones que le llevan a su aceptación y transformación en su propia propuesta. Muchísimas gracias, perdonad por la prisa. Muchas gracias a los dos. Y ahora ya vamos a la clausura de la jornada por el director general del Instituto Andaluz de Administración Pública.